importante que siempre eso esté presente en nuestros corazones. And it's so important for this to always be present in our hearts. En el día de hoy quiero compartir algo que está en mi corazón Today I want to share something that's in my heart acerca de la gracia de Dios. in connection with the grace of God. Hemos estado en estos días hablando de cómo construir una comunidad apostólica. We've been speaking on how to create an apostolic community. Y a través de esa comunidad apostólica, And through that apostolic community, Dios establece una cultura en la tierra. God establishes a culture on the earth. Y esa cultura es un reflejo de la cultura de Dios en el cielo, en la tierra. And that culture is a reflection of the culture of God in the heavens and on the earth. Y por eso una de las cosas que nosotros debemos de mirar y imitar, si podemos decir así. And one of the things that we need to look at and we need to avoid, if we can say it that No, way. imitar. Oh, and to imitate. Sería mirar cómo opera Dios. Is to see how God operates. Cómo Dios opera en su gracia. Of how God operates in His grace. Y cómo Él opera en el cielo para que pueda ser manifestado en la tierra. And how He operates in the heavens so that it may be manifested on the earth. Esa cultura es una cultura que produce honra That is a culture that produces honor. y es una cultura que produce gracia y favor. And it is a culture that produces grace and favor. Cuando la palabra de Dios nos enseña What the Word of God teaches us acerca de la gracia de Dios, in regards to the grace of God, es algo muy peculiar que está, yo diría, en el corazón y en la configuración de Dios. it is something that is very peculiar that is in the configuration and in who God is. Porque dice la palabra que Dios es espíritu. Because the Word says that God is spirit, Y si Dios es espíritu, and if God is spirit, o sea, ¿cuál sería la composición o la fábrica de algo espiritual? what would be the composition or the fabrication of something that is spiritual? Yo no trato de, bueno, yo trato de poner en palabras lo que Dios, como Dios me lo ha mostrado, ¿no? I'm trying to put it in words how God has shown me. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene agua, ¿no? How, for example, our body has water. Creo que la composición en la mayoría es agua. The composition of our body, the majority part of it is water. Y también tiene, ¿no? Tiene materia. And it's also matter. Claro. Y cuando la materia y el agua, ¿no? Eso es lo que se expresa, eso es lo que vemos nosotros, el cuerpo. When we see the matter and the water, which is what we see, which is the body. Pero cuando miramos a Dios, Dios es espíritu. When we see God, God is spirit. Y entonces las cosas espirituales, ¿cómo nosotros las podemos palpar? And then the spiritual things, how can we palpate it? ¿Cómo la podemos mirar? How can we see it? Y una de las cosas que yo creo que la composición espiritual de Dios One of the things that I believe the composition of the spiritual composition of God es la palabra, es gracia. is the word grace. Es cuando la palabra de Dios Is when the word of God, nos enseña que Dios es espíritu it teaches us God is spirit, y todo lo que nosotros tocamos acerca de Dios and everything we touch that is coming from God tiene que estar relacionado con la gracia. is related to the grace. O sea, que todo lo que Dios hace, So meaning that everything that God does, porque cuando Él es espíritu because He is a spirit, y su espíritu está compuesto de gracia, and His spirit is composed by grace, Dios nunca puede hacer nada sin dar. God cannot ever do anything without giving. O sea, eso, o sea, cuando lo miramos, So when we see it, lo miramos a través de la palabra de Dios. we see it through the word of God. En Efesios específicamente, In Ephesians specifically, nos damos cuenta que la multiforme sabiduría de Dios, we come to realize that the multiform of the wisdom of que la God, riqueza de su gracia, that the riches of His grace, le permite a Dios hacer algo nuevo cada segundo por toda la eternidad y nunca repetir nada. it allows God to do something new through eternity without repeating anything. Y solamente poder nosotros mirar
solamente mirar lo que Dios hace eternamente. And us, we are able to only see what God does eternally. Y si lo ponemos todo junto, entonces todo lo que Dios hace es a través de su gracia por toda la eternidad. And if we put it all together, everything God does is through His grace, through eternity. Es la manifestación de la gracia de Dios. It's the manifestation of the grace of God. Es la manifestación de su naturaleza, It's the manifestation of His nature, de lo que Él es, of who He is, de lo que Él representa, of what He de represents, su carácter, of His character, de su forma, of His form, de lo que Él, como Él piensa, of how He thinks. Él lo manifiesta. He manifests it. Y esa gracia ha sido depositada en nosotros. And that grace has been deposited in us. Ahora, yo quiero que veamos algo bien poderoso en el día de hoy. So I want us to see something that is very powerful No, today. porque hemos estado hablando que hay ciertos bloques que nos dan a nosotros cómo construir una comunidad apostólica. Because then I want to show a few blocks that teaches us how we can create an apostolic community. Y uno de ellos que habíamos hablado era la honra. And one of them that we spoke on was honor. Y también entonces hemos hablado acerca de cómo la gracia de Dios se manifiesta. And we have also spoken on how the grace of God is manifest. Ahora vamos a Primera de Corintios y veamos algo juntos. Let's go to 1 Corinthians and let's see something together. Sí. Sí, Primera de Corintios capítulo 15. Chapter 15. Mirar algo acerca de la gracia de Dios. 1 Corinthians chapter 15. Let's see something in connection to the grace of God. Una de las cosas que habíamos dicho anteriormente One of the things that we have said previously es que cuando nosotros mezclamos la gracia con la ley, neutralizamos su favor. is that when we mix the grace with the law, we neutralize His favor. Y eso es algo que Pablo lo habla muy claramente, And this is something that Paul speaks very clearly on, especialmente en el libro de Gálatas, especially in the book of Galatians, cuando él habla acerca de que los Gálatas comenzaron en el espíritu pero terminaron en la carne. and when he speaks on how the Galatians, they started in the spirit but they finished in the flesh. Dice, ¿recibiste el espíritu por la fe o lo recibiste por la ley? And so did you receive the spirit by faith or by the law? Entonces tenemos que estar conscientes que nuestra vida es una vida espiritual So we have to be conscious that our life is a spiritual life, y es por fe, and it's by faith, es por it's gracia. by grace. Y esa gracia y esa fe siempre debe estar presente continuamente en nuestras vidas. And that grace and that faith needs to always be present in our lives continuously. Y por eso Pablo lo expresa de esa manera. Y por eso nosotros por la gracia tenemos acceso a Dios. That's why Paul expresses it in that way, and that's why us, by grace, we have access to God. Vamos ahí en el versículo 15, el capítulo 15, versos 9 y 10. Let's go to 1 Corinthians chapter 15, verse 9 and 10. Ahí tenemos el verso 10, pero vamos a leer el verso 9. We have verse 10 up there, but I want to read verse 9. Él dice, porque yo soy el más pequeño, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. It says, for I am the least worthy of the apostle, and not fit to be called an apostle, because I at one time fiercely oppressed and violently persecuted the church of God. Ahora, él aquí está diciendo que él no se consideraba el primero entre los apóstoles. So here he's saying he did not consider himself worthy or the first of the apostles. Y la razón simplemente era porque él fue un perseguidor, él persiguió a la iglesia, perdón. And the reason was because he was a persecutor of the church. Él le cayó atrás a la iglesia para matarla, He persecuted the church to kill it, para echar a la gente que creía en Jesucristo en las cárceles. to bring the people who believed in Christ to the jails. Y por eso él se sentía como que él era el menor de los apóstoles. So that's why he felt that he was the least of the apostles. Y dice acá el verso 10, And here in verse 10, pero la gracia de Dios, but by the grace of God, que dijo él, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. but by the grace of God I am what I am. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. And his grace towards me was not without effect. Antes he trabajado más que todos ellos, In fact, I've worked harder than all of them, pero no soy yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. though it was not I, but the grace of God.
Entonces aquí en el verso 10, la palabra de Dios nos enseña algo bien poderoso. So here in verse 10, the word of God teaches us something that is very powerful. Tres dimensiones de la gracia. 3 dimensions of grace. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que la gracia This is why the word of God teaches us that the grace es lo que nos hace a nosotros. is what makes us. Nos hace hijos de Dios. It makes us children of God. Nos hace participar de la naturaleza divina. It makes us participate of the divine nature. Nos hace participar de todo lo misterio de Dios. It makes us participate of all the mysteries of God. Nos hace participar de todo lo que Dios es. It makes us participate of everything that God is. Entonces Pablo dice, yo lo que soy es por la gracia. And Paul says, what I am is because of the grace. Pero la gracia está todavía trabajando en mí. But the grace is still working in me. Así que él menciona la gracia 3 veces acá. And he mentions grace 3 times Dice here. que la gracia no es en vano. And he says that grace is not in vain or for nothing. Y que la gracia es lo que produce lo que él trabajaba. And grace is what produced what he worked. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconciliar lo que nosotros debemos de hacer y hacerlo también por gracia? How can we reconciliate that which we need to do and also do through grace? O sea, en otras palabras, ¿cómo yo puedo trabajar y cómo yo puedo emprender lo de Dios? In other words, how can I work on how can I do what is of God? Y cómo eso puede, cómo la gracia puede trabajar a través de lo que yo hago. And how can grace work through what I do? Entonces eso es muy importante porque si vivimos de esa manera And that's very important because if we live in that way y si ponemos nuestra mente y nuestros corazones en eso, and we put our hearts and our minds into this, nos damos cuenta que la gracia no solamente es una gracia salvadora. we understand that grace is not just something that is coming to save you. Y ya lo hemos hablado otras veces, sino que la gracia te empodera. But we've spoken on this before, but God, grace empowers you. La gracia te empodera para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Grace empowers you to do that which God has called you to No do. importa lo que Dios te mandó a hacer. It doesn't matter what God has called you No to do. importa dónde tú estás. It doesn't matter where you are. O sea, la gracia no es simplemente para la iglesia, The grace is not just simply for the church. para yo moverme los dones espirituales en la For iglesia, me to be able to move in the spiritual gifts in the church. sino que la gracia me empodera para hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer en el nombre de Jesús. But the grace empowers me to be able to do everything that God has called me to do in the name of Y Jesus. cuando miramos eso, entonces nos damos cuenta que lo que Dios quiere para mi vida, When we see that, we understand that what God wants for our lives, lo que Dios quiere para tu vida, what God wants for your life, no es imposible que pase. it is not impossible that it happens. Puede pasar It can happen porque nosotros hemos recibido la gracia de Dios. because we have received the grace of God. Y la gracia nos empodera para hacer eso. And the grace empowers us to do that. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amen. How many say amen O sea, no to this? importa lo que pase. Meaning it doesn't matter what happens. No importa lo que se pueda detener en el camino. It doesn't matter what can be detained in the way. Lo más importante es saber lo que Dios quiere. The most important thing is to know what God wants. Y cuando tú sabes lo que Dios quiere, And when you know what God wants, usted lo persigue. you just follow it. Y se puede ver oposición. Opposition can come. Puede venir un setback, como decimos en inglés, algo que te tire para atrás. There can be a setback, something that can throw you back. Puede venir una sorpresa, There could be a surprise. pero no importa. But it doesn't matter. Eso no para lo que Dios dijo que iba a hacer. That does not stop what God said. La what he was gracia gonna de do. Dios está en mí. The grace of God is Y inside como of la me. gracia de Dios está en And mí, because the grace of God is in yo me, continúo I trabajando. continue to work. Amen. Es algo totalmente diferente trabajar por algo It is something very different to be able to work for something en mis propias fuerzas in my own strength y que la gracia de Dios venga y me empodere también para trabajar juntamente conmigo para hacer lo que Dios me llamó a hacer. but that the grace of God empowers me to work together with me to be able to do what God has called me to do. Así que la gracia, Pablo reconoce que lo que él era por la gracia. And Paul recognizes that what he was because of the grace. Ahora, ¿por qué él lo pone de esa manera? Porque él era un perseguidor Why does he put it in that way? Because he was like he used to persecute the church. y ahora él era un apóstol. And now he was an apostle. Dice, ahora lo que yo soy es por la gracia de Dios. And he says, now what I am is by the grace of God. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir lo que somos y lo que soy, lo que seré, siempre va a ser por la gracia de Dios? How many can say what I am, what I was, and what I will be is ¿Cuántos because pueden of the reconocer grace of eso en God? esta mañana? I can recognize Y how many decir, can Señor, recognize that? gracias. And we say, Lord, thank you.
Porque todo lo que soy es por tu gracia. Because everything I am is because of your grace. Yo creo que es el primer eslabón que Pablo comienza a hablar aquí en esta escritura. I feel like this is the first connector that Paul speaks on in the scripture. Pero él también dice But he also says que la gracia no es en vano. that the grace is not in vain. Ahora, esto es bien importante poderlo entender. This is very important for us to understand, Porque cuando él usa la palabra vano, because when he used the word vain, por ejemplo, en el versículo 2, él la usa también. in verse 2 he also uses this. Dice, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creíste en vano. And if you retain the word that we have preached in vain, then what you have believed has been in vain. I'm Ahora, paraphrasing. cuando usted mira esa palabra, vano, aquí arriba, es otra palabra. When you see the word vain is another word. Aquí la palabra en la primera quiere decir que no he creído para no tener un efecto en mi vida, no ha sido algo vacío. In the first part, we see how you haven't believed because it hasn't had an effect in your life. It is empty. O sea que cuando creemos en Dios, So when we believe in God, cuando retenemos la we palabra, retain the word. no creemos en vano. We don't believe in vain. O sea, en otras palabras, no es una fe que no tiene efecto. In other words, it's not a faith that doesn't have an effect. Entonces Pablo usa la palabra vano de una manera diferente acá. So Paul uses the word in a different form here. Y cuando lo usa de nuevo en el versículo 10, And when he uses it again in verse 10, lo habla cuando usted tiene un contenedor de algo, it means that when you're a container of something, un vaso, a cup, y ese vaso no tiene nada dentro. and that cup has nothing inside, O sea, es cuando no hay una labor o una acción and when there is no labor or no action, y que entonces resulta como algo que no tiene fruto, and it results into something that doesn't have a fruit, que no tiene efecto. that doesn't have an effect. Entonces Pablo lo que estaba diciendo So era what Paul was saying es que la gracia de Dios, is that the grace of God, cuando recibimos la gracia de when we Dios, receive the grace of la God, gracia de Dios nos da la capacidad de poder ser efectivos, the grace of God gives us the capacity to be effective, de poder tener resultado. to be able to have a result. Y por eso él usa esa palabra aquí en este sentido. And that's why he uses that word in that context. Que la gracia de Dios, That the grace of God, la gracia de Dios es la que hace que podamos tener efectividad en la vida. that the grace of God is what makes us to have an effectiveness in our Por lives. eso él lo lleva a este punto. And that's why he takes it to this point. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. It says, but not I, but the grace of God. O sea, él dice, no he trabajado en vano, Says, I have not worked in vain. antes bien he trabajado más que todos ellos. I have worked more than all of them. Entonces, pero él hace un contraste, pero no yo, And then he makes the contrast. He says, but not I, sino la gracia de but Dios the grace of God que ha estado trabajando juntamente conmigo. with me. Es la gracia de Dios conmigo. It is the grace of God with me. Aquí es muy importante porque no usa la conjunción en. And this is very important because he doesn't use the conjunction of in. O sea, no es que la gracia de Dios está en mí trabajando. It's not that the grace of God is in me. Eso no quiere working. decir que la gracia de Dios no trabaja en nosotros. That doesn't mean that the grace of God doesn't work in us. Pero en el contexto del trabajo que él estaba haciendo, But in the context of the work that he was doing, la gracia de Dios ha trabajado en nosotros la justificación. the grace of God has worked in us the justification. Pero en este caso dice la gracia de Dios trabajando conmigo. But in this case, he's saying now the grace of God is working with me. ¿Cuál es la implicación? What is the implication? Que la gracia no puede trabajar con nadie que no se mueva. That the grace cannot work with anybody that doesn't move. O sea, la gracia trabaja conmigo. The grace works with me. O sea, si usted se queda sentado, So if you're sitting down, es por ejemplo en el contexto de la justificación. now it's in the context of the justification. La justificación, Dios no mira tus obras. Justification, God doesn't see your works. Entonces Dios te salva por gracia. God saves you but by grace. Entonces la gracia ahí no te pide que hagas nada. There, the grace doesn't ask you to do anything. En la justificación la gracia hace todo. In the justification, the grace does everything. Pero cuando viene la santificación,
santificación, now when the sanctification cuando comes, viene en el proceso de lo que yo comienzo a vivir diariamente, but now is in the process of everything I start living in an everyday life, yo tengo que poner labor. I have to put the work. Y cuando yo trabajo I have to labor. y reconozco la gracia de Dios, And when I labor and recognize the la grace gracia of God, de Dios trabaja conmigo. the grace of God works with me. Amén. Y eso es lo que le estaba diciendo acá. And this is what he was saying here. Es porque ahí nos confundimos. There we get confused. Dios es el que lo va a hacer. God is the one who's going to do it. La soberanía de Dios. The sovereignty of God. Y entonces confundimos las dos monedas o las dos caras. And we confuse both faces. Claro, la soberanía de Dios está. Of course, the sovereignty of God is there. Pero hay cosas que no han pasado en tu vida, no es porque Dios no ha querido. And there's things that haven't happened in your life. It's not because God hasn't wanted to. Sino porque tú no has colaborado con Él. But because you haven't collaborated with him. No sé si esto un poquito, ¿no? Tratarlo de explicar. Porque es gracia de Dios. It's a little bit hard to explain because it's the grace of God. Por eso Él dice aquí, en este contexto, que es la gracia de Dios conmigo. And that's why he says it here in this context, that it's the grace of God with me. Es la gracia acompañándome. It's the grace going, accompanying Es me. acompañándome en el proceso. It's accompanying me in the process. Es la gracia de Dios buscando trabajo y yo encontrando trabajo. It's the grace of God looking for work and finding work. Es la gracia de Dios cuando estoy estudiando para aprender algo que me empodera para yo poder tener la capacidad de hacerlo. It is the grace of God when I'm studying to do something that empowers me to be able to do it. Y yo declaro en el nombre de Jesús en esta And I mañana declare in the name of Jesus in que this todo el morning que está aquí, la gracia de Dios está contigo. Así que levántate, anímate, levántate, trabaja, porque la gracia de Dios estará siempre contigo para la gloria de and I Dios. pray that the grace of God is with you in the name of Jesus because the grace is working through you in Jesus' name. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? How many believe it in the name of Jesus this morning? Por eso la gracia no solo es una disposición de Dios de tratarnos mejor por aquello que no nos merecemos. That's why the grace of God is, I'm so sorry. Que la gracia no solo es la disposición de Dios de ayudarnos, It's not only the disposition of God to help us, de trabajar con nosotros, to work with us, porque no nos merecemos algo, because we deserve something, porque no nos merecemos algo. because we don't deserve something. Pero la gracia de Dios viene a trabajar con nosotros. But the grace of God comes to work with O us. sea, lo que Pablo estaba diciendo acá, So what Paul was saying here, que si la gracia no produce algo, that if the grace doesn't produce something, si la gracia no produce poder, if the grace doesn't produce power, si la gracia no produce if transformación, the grace don't produce transformation, si la gracia no nos impulsa a trabajar, if the grace doesn't impulse us to work, la gracia que hemos recibido es una gracia en vano then the entonces. grace that we have received has been a grace that is in vain. Así que la misma gracia So the same grace es la que produce la obra que obra en nosotros para nuestra santificación. is what produces for it to work in us for our sanctification. El esfuerzo del trabajo The labor, the hard work of labor no es paralizarnos por la gracia, is not paralyzed by the grace. sino que Dios lo va a hacer, Oh, it's saying, oh, God is going to do it. sino que la gracia misma me empodera a trabajar y a terminar lo que comencé. But the grace empowers me to work and to do to finish what I started. En otras palabras, la gracia empieza algo, In other words, grace begins something, pero yo la termino. but I finish it. No dejar de bueno, Not letting me leaving like, oh, la gracia de Dios. the grace of God. No, tenemos que hacer esfuerzo. No, we have to work. Y mire, cuando nosotros ya entendemos eso, And when we understand that, recibimos la gracia, nos justifica, ahí no hicimos nada, ahí no hay obras. we receive the grace, it justifies, there's no works. There's no works. Pero para continuar en este caminar, But to be able to continue in this walk, muchos de nosotros no hemos llegado a nuestro potencial, a lot of us have not gotten to our full potential porque no nos hemos detenido a pensar de esta manera como Pablo. because we have not detained ourselves to start to think like Paul. No puedo comenzar algo. I can't start something.
¿Cómo yo digo que Dios me dijo que hiciera algo How am I going to say, oh, God told me to do y me something, voy a parar en el camino? and then I'm going to stop in the way? No podemos parar, No, you can't stop. porque la gracia de Dios está con nosotros. Because the grace of God is with us. El día que te The detengas, day that you stop or you se para la detain, gracia de trabajar. then the grace for working stops. Entonces no haga la gracia de Dios vana. Then don't make the grace of God be in vain. Ahora, déjeme mirar algo, porque quiero que veamos 3 puntos en cuanto a la gracia en el día de hoy. Now let us look at these 3 points in regards to the grace today. Así que dile que está a tu lado, anímate a trabajar, papá. Tell the person next to you, be Vamos, encouraged to work. dígaselo. Papa, La gracia de Dios está contigo. the grace of God is with you. Si es estudiante, está contigo para estudiar. If you're a student, it's there for you. It's there for you to study. Si está contigo para trabajar, también está. If it's with you to work, then also to work. Si es para el ministerio, la gracia de Dios está contigo. If it is for ministry, then the grace of God is Vamos, with dile que you. está a tu lado, no te sientes. Don't sit down. Vamos, ahora es tiempo de trabajar. Now it is time to work. Cuando trabajamos, la gracia trabaja con nosotros. When we work, the grace works with us. Amén, déselo fuerte ese aplauso, Señor. Give him a strong round of applause for the Lord. Mañana, cuando salgas a trabajar, Tomorrow, when you go to work, activa la gracia de Dios. activate the grace of God. Voy a trabajar, I'm going to work, pero la gracia de Dios está but the conmigo. grace of God is with me. Aunque tú estés haciendo lo que estás haciendo tal vez todos los días lo mismo, Even though you're doing the same thing every day, pero cuando tú lo haces bajo ese but entendimiento, when you do it under that understanding, tú tienes la capacidad de recibir más. you have the capacity to receive Y no more. solamente recibir más, Not only to receive more, sino que la gracia desate otra cosa más. but now the grace releases something ¿Ves else. cuando nos esforzamos? Esto es para alguien esta mañana. This is for somebody this ¿Ves? Porque morning. cuando nos esforzamos en la gracia So when we work and we y work hard on the comenzamos grace, y la movilizamos and we mobilize y it, la activamos and we activate y la it, gracia está con and nosotros, the grace is with us, hay algo más que Dios puede there hacer. is something more that God Porque can tú do. estás consciente de su gracia Because you're conscious of His grace. y Dios entonces activa el favor. And then God activates a favor. ¿Tú sabes lo que es el favor? Do you know what is favor? Que aunque tú estés haciendo lo mismo todos los días, Although you're doing the same thing en every un day, momento determinado puede tener un encuentro de un favor de Dios. you, in any determined moment you can have an Y encounter aquello with que the favor estaba of God. haciendo te lleva y te eleva al próximo lugar. Then that which you was doing now elevates you to ¿No the era next eso lo que place. estaba haciendo José? Isn't that what Joseph was doing? José estaba ministrando en la casa de Potifar. Joseph was ministering in Potiphar's Estaba house. ministrando en la cárcel. He was ministering in the jail. Pero llegó el momento que tenía que administrar la riqueza de las naciones. And then it came for him to administer No era the cuando él riches of the estaba nation. sentado en la It cárcel. is not when he was sitting in ¿Por the qué jail. estoy preso? Why am I in jail? ¿Por qué me metieron preso? Why they put me in ¿Por jail? qué se olvidó el copero de decirle al rey que yo estaba aquí preso por injusto? Why did they forget to tell the king that I'm here and it's Ve, unjust? mucha gente lo que está es morando en lo que no le ha pasado, A lot of people are dwelling in what they llorando en have lo not que no received, le ha pasado. crying in what they have not Levántate en received. esta mañana, Rise up in this sacúdete en morning. el nombre de Shake it off Jesús. in the name of Dile, Jesus. Señor, tu gracia está conmigo. Say, Lord, your grace Tu is gracia with no me. es en vano. Your grace is not in Si tú vain. me salvaste, If you saved me, si tú me llenaste de tu espíritu, if you fill me with your si spirit, tú me llenaste de tu if gracia, you fill me with your grace, todavía no he completado lo todo. I have not finished everything. Si estoy en la tierra, If I'm on earth, la gracia está vigente. the grace is Y si la working. gracia está vigente, And if the grace la is gracia working, está conmigo. then the grace is Y si with la me. gracia está conmigo, And if the grace is with cualquier me, cosa puede pasar en el anything nombre de can Jesús. happen in the Porque name of Dios Jesus. desata el favor a Because través de la God gracia. releases the grace, the favor through grace. Amen. Oh, shatala, ba, 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 ba. Oh, a veces hay que predicar, hay que gritarlo a veces. Sometimes I have to cry it out. Porque tenemos que movernos, no podemos shout it. conformar. Because we have to move. We can't conform. Tú nunca vas a crecer más de lo que tú puedas desear en Dios. You cannot grow more than what you could desire in God. O sea, ya está bien, ya recibí. No, por You favor. say, oh, I'm good. I already received. No estoy hablando de no ser agradecido. I'm not saying not being grateful. No, porque Dios nos habló hace dos miércoles atrás cómo estar agradecido. Because God spoke to us about, on two Wednesdays ago O sea, how to be grateful. cuando estamos agradecidos, Dios sabe lo que tiene
tiene que hacer. When we're grateful, God knows what He needs to do. No es que no estemos en ese estado de agradecimiento. It's not that we're not in the state of gratefulness. Pero ¿cómo tú puedes estar en un estado de agradecimiento y todavía desear más? But how can you be in a state of gratefulness and desire more? Porque Dios es así. Because God is like that. Dios su gracia He gave His grace, y su gracia continuamente está and trabajando. His grace is continuously Y working. la gracia siempre quiere que tú tengas más. And the grace always wants you to have more, No solamente para ti, not only for you, como dijimos hace 2 semanas as atrás, we said 2 weeks ago, sino para que tenga abundancia. but for you to have abundance. Porque la abundancia te va te va a permitir darle a otro. Because now abundance is going to allow you to give to others. No simplemente dinero. Not only money, Pero si tú tienes paz, entonces le puedes dar paz a otro. but if you have peace, you can give to other people peace. Si tú estás lleno de amor, encuentras a alguien que no tiene amor, entonces tú le puedes dar amor. If you have love and you have somebody who doesn't have it, you can give it to them. Si tú estás lleno de la sabiduría de Dios y viene alguien que está confuso, le puedes dar un consejo de Dios. If you have the wisdom of God and somebody's confused, you can give them the good counsel. Si estás sano y estás completo en Dios, encuentra un corazón roto y lo puede bendecir y sanarlo en el nombre de If you're Jesús. healed, you can find the brokenhearted and Come heal them on, in come on, Jesus' name. iglesia. Come on, church. Es más que simplemente recibir un regalo. It's more than just receiving a gift. Es algo que te empodera para que tú tengas It's sobreabundancia. something that empowers you so you can have overabundance. Y yo he declarado que la sobreabundancia de Dios viene para esta casa. And I've declared that the overabundance of God is coming upon Está this en house. acción, está en movimiento. It is in action, it is in movement. Y le estamos creyendo a Dios por sobreabundancia. And we are believing God for overabundance. La sobreabundancia no está en los números, Overabundance is not in the numbers. aunque Dios está en los números. Although God is in the numbers. Y Dios quiere que haga números. And God wants numbers Y to Dios be quiere que haya here. incremento en números. And God wants an increase in No, numbers. no estoy desechando eso tampoco. I'm not just, putting that aside. Pero Dios puede hacer con nosotros lo que Él ha determinado hacer en este próximo año. But God can do what He wants and what He has determined to do with us in this year. Si Él trae más, If He brings more, yo doy gracias a I Diuz. give thanks to God. Pero si es con nosotros, But if it's within us, me gozo porque algunos de ustedes en el año 2025 estarán en una posición diferente. I'm in full of joy because a lot of you will be in a different Ay, ya no sé position in cuánto lo 2025. creen. Amen. La gracia de Dios está trabajando. The grace of God is working. La gracia de Dios está trabajando, The dije. grace of God is Y working. tenemos que vernos de esa And we manera. have to see it in that way. Por eso la iglesia, mire, la iglesia primitiva That's why the primitive church, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todo ellos. and paraphrasing, with great power the apostles gave testimony of the resurrection of the Lord Jesus, and abundance of grace was upon them. Que había abundancia de gracia. There was an abundance of grace. Diga conmigo, Padre, recibo la abundancia. Say with me, Lord, I receive your abundance. Ves, tú no necesitas dinero, You don't need money. tú lo que necesitas es gracia. All you need is grace. Vamos, come on, levanta tu mano al cielo. Now Y di, lift up your hands Señor, to the yo lo heavens. que no necesito un novio, God, I don't even need a boyfriend. yo no necesito un esposo, I don't need a husband. yo no necesito una I esposa, don't need a wife. aunque todo eso es importante, Although yes, all of that is pero lo que important. necesito But what I need es abundante gracia. is your abundance of grace. Amen. Si la abundante gracia está, And if the abundance of grace is there, esa gracia va a producir todo lo demás. that grace is going to produce everything else. Por eso Pablo decía, no soy yo trabajando. But that's why Paul says it is not I working. Él le atribuía a la gracia. He attributed it all to the grace. Por eso, mire cómo, yo quiero que usted vea algo conmigo. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 11. Please go with me to the book of Acts, chapter 11. Dígale que está a su lado, la gracia. Tell the person next to you, the grace. Diga la gracia. The grace. Vamos, dígalo con ganas, la gracia. Say it with La feeling, gracia the puede grace. ser vista en tu vida. The grace can be seen in your life. I can see the grace of God. Puedo ver la gracia de Dios. Yo el viernes estuvimos en una casa compartiendo con unos hermanos acá de la iglesia. And on Friday we were in a house and we were, sharing with some brethren from the church. Y yo había estado en esa casa. And I've been in that house before. Pero cuando fui el viernes, But when I went on Friday, vi un milagro.
I saw a miracle. Yo dije, wow, la gracia de Dios está aquí. And I said, wow, the grace of God is here. Ve, hay cosas que tú puedes ver con tus ojos. There's things that you can see with your Y aunque la eyes. gracia sea algo que no es espiritual, And although the grace may be something that is not spiritual, cuando se manifiesta, when it no que es manifests, espiritual, that is spiritual, que no se puede palpar, that you cannot palpate, you que cannot, no puede you ver, cannot see. pero la gracia de Dios cuando se manifiesta en una persona, But en una casa, when the grace of God manifests in the life of a person in a house, tú también la puedes ver. you can also see it. Amen. O sea, hay evidencias There's evidence de que la gracia de Dios está. that the grace of God is there. Y eso fue lo que pude ver el viernes. And that's what I was able to see on Friday. La gracia de Dios. The grace of God. Cuando la gracia de Dios se ve, And when you see the grace of God, tú no la puedes negar. you can negate it. Lo que pasa es que cuando la gente ve la gracia de Dios en otro, lo envidian. The thing is that when people see the grace of God in others, they envy them. Y dice, ¿por qué no a mí? And they say, well, why not I? Why not to me? ¿Y por qué no me pasó a mí? And why didn't I get that? En vez de gozarte Instead of being joyful por la gracia que Dios ha manifestado en otro by the grace that God has manifested in others. y decir, Señor, yo sé que yo estoy en turno. I say, Lord, I know I'm next. I'm next. Mira lo que está ahí conmigo porque bueno, Are you there with me? Because I want to. quiero llegar a dos cosas más. I wanna get A to esto, two more things. vaya conmigo al capítulo 11. Go with me to Acts chapter 11. Mire, aquí lo que pasó fue algo bien poderoso. What happened here was something that was so powerful. Aquí hubo un derramamiento del Espíritu. Le voy a contar históricamente lo que pasó acá. There was an outpouring of the Spirit. I'm going to share with you historically what happened here. Y el poder del Espíritu Santo estaba trayendo multitudes de gente que se estaban convirtiendo. And the power of the Holy Spirit was bringing multitudes of people that were converting. Y cuando esa gente se estaban convirtiendo en una región, en una ciudad que se llamaba Antioquía. And when they were converting, they were coming to a region, a city that was called Antioch. Antioch. Ahora, es interesante mirar la historia de esa ciudad. It is very interesting to see the story of that Y city. yo le voy a hacer en un resumen, le voy a contar la historia de esa ciudad. And I'm just going to give you a summary of the history of that city. Alejandro el Grande Alexander the Great fue un gran conquistador y murió muy joven él. was a great conquest, and he died very young. Pero él conquistó bastantes cosas en un periodo muy corto. But he conquered a lot of things in a very short period of time. Y cuando él murió, entonces 4 generales tomaron y dividieron el reino. Y bueno, hay una historia antes de los romanos. And when he died, there were 4 generals who divided the kingdom. Se dice que más o menos en ese tiempo fue construida la ciudad de Antioquía. And people say approximately that was the time when the city of Antioch was created. Cientos de años antes de Cristo. Hundreds of years before Christ. Y la gente miraba ese lugar como algo despectivo. And people will look down on that place. Porque decía que era una ciudad asquerosa, fea. They would say it was an ugly city, it was dirty, it was ugly. Pero dice la palabra de Dios que ahí entonces hubo un gran avivamiento. And then the word of God says that there was a great revival there. Siempre Dios va y mire, el que está en ruina es candidato para la gracia. Those who are in ruins are candidates of the grace. El que está en necesidad. Si usted está en necesidad en esta mañana, Señor, gracias porque es la oportunidad para que tú manifiestes tu If gracia. you're in need or in lack this morning, say, Lord, thank you because the opportunity for you to manifest your grace. Dios visita esa ciudad God visits that y city, comienza la gente a convertirse. and people start to convert. Y ahora Antioquía se convierte en el centro de la iglesia gentil. And then now Antioch becomes the center of the Gentile church. La iglesia en Jerusalén, The church in Jerusalem, que era la madre, era la iglesia de los judíos. which was the mother church, the church of the Jews. Estaba en Jerusalén porque allí estaba todo el contexto de Israel. And it was in Jerusalem because there's the whole context of Israel. Pero Dios toma un mover de su espíritu y trae entonces y convierte otro centro. And God brings a move of his spirit and he converts another center, another Entonces place. habían 2 centros de avivamiento, There were si two- podemos decirlo de esa There were manera. 2 centers, 2 places of Uno revival. donde el énfasis era a los judíos One where the emphasis was to the Jews, y otro era un énfasis a los gentiles. and one was the emphasis to the Gentiles. Ahora usted entiende por qué Dios llamó a Pablo. Now you understand why God called Paul. Era el apóstol de los gentiles. He was the apostle of the Gentiles. Ahora usted puede notar que
las personas que se quedaron en Jerusalén, Now you can realize that the people that stood in Jerusalem, que Pedro entonces era el apóstol de los judíos. that Peter podemos was the decir. apostle of the Jews, Pero Pablo era el apóstol de los gentiles. but Paul was the apostle of the Gentiles. Cuando hay ese gran avivamiento, When we see this great revival, entonces ellos envían a Bernabé a mirar qué era lo que estaba pasando en Antioquía. they send Barnabas to go see what happened in Antioch. Entonces Antioquía era importante por dos razones. And Antioch was important for two reasons. Porque iba a ser el centro del avivamiento que se iba a expandir a través de los gentiles en todo el mundo conocido. It was going to be the center of the revival that was going to come upon all the revivals. Por eso, all the por eso Gentiles. allí Pablo, ayunando con los maestros y con los profetas, fue llamado por el Espíritu Santo a ser apóstol a las naciones. And that's why Paul, by the apostles and the prophets, he was called to be an apostle in that time, En esa in that localidad. location. Y tercero, esa localidad era muy importante porque fue la primera vez que se le llamó a los creyentes cristianos. And that location was very important because it was the first time that believers were called Christians. Ahora, el mundo le llamaba cristianos. The world used to call them Christians. Ellos no se llamaban cristianos They didn't call themselves Christians porque ellos se parecían a Jesús. because they just looked like Jesus. Entonces era Christ-like. Eran Cristo, Era como Cristo, ¿no? como Cristo. Se parecían a Jesús. They looked like Jesus. Y por eso lo llamaron cristianos. And that's why they call them Christians. Porque habían encarnado tanto la realidad de la persona de Cristo Because they had incarnated so much the reality of the person of que Christ. cuando la gente lo miraba a ellos decía, ese es Jesús. That when people look at them, they said, "Oh, that's Jesus. Esos son los cristianos. Those are the Christians." Wow. La gente podrá ver nuestras vidas y llamarnos realmente que somos cristianos. Can people look at our lives and really call us Christians? Es una pregunta nada más. That's just a question. Ahora, envían a Bernabé, Now he sends out Barnabas, la iglesia envía a Bernabé a ver qué era lo que estaba pasando allá. and the church sends Barnabas out to see what was happening. Y Bernabé entonces habla y da un buen reporte. Then Barnabas, he speaks and he gives a good report. Y dice aquí la palabra de Dios. And the word of God says here, Verso 21. Y la mano del Verse 21. Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. it says in 11:21. And the hand of God was with them, and great numbers who believed turned to the Lord. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén And the news of this reached the ears of the church in Jerusalem, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. and they sent Barnabas to Antioch. La palabra Bernabé es importante porque el nombre es el hijo de consolación And the word o de Barnabas encouragement. is very interesting because it means consolation. Es el son of hijo consolation. que anima, que da vigor. Is the son that consoles, that gives strength. Ve, cuando tú mandas a alguien a mirar el progreso de una obra, When you see someone to see the progress of a work, no puede mandar a un crítico. you cannot send a critic. Sí, porque, o un envidioso, Or an envious person, porque va a comenzar a mirar because they're going to start to look, y en vez de hacer una lista de ánimo, and instead of being someone of encouragement, va a hacer una punch list de lo que falta. they're going to give you a list of everything that you're lacking or you're missing. Todo es necesario, hermano. Everything is needed. A veces hay que sacar lo que falta. Sometimes you have to, take a list of what we're missing. Y eso no está malo, pero en este contexto era que le mandaron a mirar qué era lo que estaba pasando en Antioquía. But in this context, he sent them out to see what was happening in Antioch. Y mira lo que dice aquí, esto es lo que quiero que vea conmigo. And this is what I want you to see with me. Y dice, y cuando llegó, verso 23, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieren fiel al Señor. Verse 23, when he arrived and saw the grace of God, he rejoiced and began to encourage them, all with an unwavering heart, to stay true, devoted to the Lord. O sea, Bernabé pudo notar cómo la presencia activa del Espíritu Santo estaba allí manifestada. So Barnabas was able to see
how the grace was active in the presence of God in this place. Y lo que le exhortó a decir, mire, continúen con el propósito, permanezcan fieles al Señor. And he encouraged them all with unwavering hearts to stay true and devoted to the Lord. Y dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. And it says, verse 24, for Barnabas was a good man, privately and publicly with his godly character benefited both himself and others, and he was full of the Holy Spirit and full of faith. Así que este hombre pudo ver algo en la iglesia de Antioquía, o en los creyentes de Antioquía. And this man was able to see something in the believers of Antioch. ¿Qué fue lo que él pudo ver? What was it that he was able to see? Él pudo ver la gracia de Dios. He was able to see the grace of God. Él pudo ver que era palpable la gracia de Dios en ellos. He was able to see that that the grace of God was accessible, was Y palpable. yo oraba esta mañana y decía, Señor, And I was praying this morning and que saying, tu Lord, gracia sea vista en mi vida. that your grace be seen in Que my la life. gracia sea vista en edificadores de That the naciones. grace be seen in nation Que la builders. gracia sea vista en CCA y en la comunidad. That the grace of God be seen in CCA and community church. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que la gracia de Dios sea una evidencia de lo que tú has hecho y hará a través de nosotros en este tiempo. May the grace of God be an evidence of what you will do and what you're doing in us and in the midst of us. Que tengamos una revolución espiritual That we may have a spiritual revolution y que la gracia de Dios comience a ser vista, and that the grace of God begins to be seen vista a través de nosotros, through us, a través de nuestras vidas, through our lives. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cuando eso pasa, la gracia de Dios es dada a conocer no solamente a los hermanos, sino a todos los que nos rodean. When that happens, the grace of God comes to be seen not only to our brethren, but all those who are around us. Amén. Amen. Ahora mire bien acá, porque quiero terminar otra. En Juan capítulo 1, Now let's look here in John chapter 1. y mi tercer punto del día de hoy para terminar. Dice aquí en Juan capítulo 1, John chapter 1, verso 16. verse 16. Vamos a tomar el contexto. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Let's look at the context in chapter 14, and it says, and the word became flesh and lived among us. Y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And we saw his glory that belongs to the one begotten of God, the Father. Dice que Jesús estaba lleno de ¿qué? It says that Jesus was full of what? Lleno de gracia y verdad. Filled of grace and truth. Que la gracia de Dios esté llena en nuestras vidas. May the grace of God be fill us. Que estemos llenos de gracia. May we be filled with grace. Señor, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Y Juan dio testimonio de él diciendo y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. And John testifies about him, and he cries out, this it was he of whom I said, he who comes after me has higher rank than I and has priority over me. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. For out of his fullness we take it all. Sorry, that has the. Verse We 16. have all and received grace upon grace. O sea, aquí la palabra de Dios entonces nos enseña otra cosa. So here the word of God teaches us something else. En la primera que vimos es que la gracia trabaja. In the first thing we saw, we see how grace works. La gracia trabaja con nosotros. Grace works with us. La gracia trabaja juntamente con nosotros. Grace works with us. La gracia de Dios, The grace of God, cuando está en abundancia en una comunidad, when it is in abundance in a community, esa gracia puede ser vista. that grace can be seen. Y aquí la palabra de Dios nos dice otra cosa más. And here the word of God tells us something else. Que la gracia no solamente viene sobre nosotros, That the grace not only comes upon us, sino que es gracia sobre gracia. but it is grace upon grace. O sea, es una expresión muy poderosa. It is a very powerful expression. Porque lo que está diciendo aquí es que cuando yo tengo gracia, Because what it says here is when I have grace, la gracia de Dios puede venir y puede venir más gracia sobre esa gracia. the grace of God can come, and then more grace can come upon that grace. Tú sabes que una de las cosas que nosotros tenemos que mirar
You know that one of the things that we need to look at es poder entender la mayordomía y la economía de la gracia. is to be able to understand the stewardship and the economy of the grace. O sea que la gracia de Dios That the grace of God no solamente viene un día a nuestras vidas, not only comes one day to our lives, sino que esa gracia viene a acompañarnos. but it comes to accompany us. Y esa cuando nos acompaña And when it accompanies us, y el favor de Dios se manifiesta, and the grace of God and the favor of God is manifested, entonces la gracia puede ser vista. then the grace can be seen. Pero mientras continuamos siendo acompañados con la But gracia, as we continue to be accompanied by the grace, la gracia viene y viene gracia sobre esa the gracia. grace comes and then it becomes grace upon grace. Ahora, yo solo lo voy a expresar tal vez de una manera para poder poner en otras palabras este versículo. And I'm just going to express it in a way just so we're able to put this Bible verse in words. En otras palabras, In other words, es la gracia sobre it gracia, is the grace upon grace. es la gracia tomando el lugar de la gracia. It is the grace taking the place of the grace. Ahora, ¿cómo es eso? Now, how is that? O sea, ¿cómo la gracia puede tomar el lugar de la gracia? How can grace take the place of grace? Porque la gracia que tú necesitabas 10 días atrás Because the grace you needed 10 days ago no es la gracia que tú necesitas para hoy y para mañana. is not the grace that you need for today and for tomorrow. Entonces tenemos que estar conscientes de So eso, we need to be conscious of this. que la gracia de Dios That the grace of God, viene sobre nuestras it vidas, comes upon our lives. nos capacita, It capacitates pero la us. gracia viene otra vez sobre esa gracia. But then another grace comes upon that grace. Porque entonces una gracia toma el lugar de esa gracia. Because now a grace takes the place of that grace. En otras palabras, In other words, lo que yo necesitaba, lo que voy a necesitar para mañana, necesito una gracia especial para eso. what I need for tomorrow, I need a special grace for that. ¿O por qué quiero decir con eso también? What does it mean with this? Que para los próximos meses esta casa va a necesitar una gracia sobre gracia. For the next coming months, this house is going to need a grace upon grace. Nosotros en el Señor le hemos creído a Dios muchas veces In the Lord, we have believed so many times. y le vamos a tener que volver a creer otra vez. And we're going to have to believe again. Y esa gracia que va a venir para pagar la hipoteca de esta casa, And that grace is going to come to pay the mortgage of this house. la gracia que Dios nos dio para construirla, The grace that God gave us to construct it. Dios la va a reemplazar con otra gracia para God is pagarla. going to replace it with another grace to pay for it. A eso me refiero. So that is what I'm referring. La gracia que tú tenías para alcanzar lo que alcanzaste. The grace that you had to reach that which you reached. Ahora Dios te va a dar una gracia Now God is going to give you a grace para que continúe haciendo el trabajo. so that you may continue to do the work. ¿Cuántos lo creen conmigo? How many believe it with me? Una de las cosas que le voy a pedir este año, One of the things I'm going to ask you in this year, especialmente a los que han estado con nosotros por muchos años, especially for those who've been with us for a long time, es una petición pastoral y una petición del cielo. is a pastoral petition from heaven. No sea incrédulo. Do not be an unbeliever. Or do not give in to unbelief. Tome una actitud de fe. Take up an attitude of faith. Porque si usted cree algo, If you believe for something, usted no se puede quedar así. you can't just stay like, No, le estamos creyendo a Dios. you say, no, I'm believing God. Vamos a adorar a Dios como nunca Let us antes. worship God how we've never Señor, te worshiped. estamos creyendo a ti. Father, we're believing you. Porque Dios nos ha mostrado vez tras vez Because God has taught us time after time que su gracia ha estado en esta casa. that His grace has been upon Y this que house. todo lo que nos ha llamado a hacer siempre, Él lo ha hecho. And that everything He has called us to do, He's done it. Tú sabes, ¿cómo se lo digo? Te lo voy a decir de esta manera. How can I say it in this way? I'm going to say it this way. Yo no quiero pagar la hipoteca porque es más fácil para mí. I don't want to just pay off the mortgage because it's easier for me. O sea, como pastor administrador. As a pastor or an administrator, No, yo puedo seguir pagando el mortgage. A mí no no, me- I can continue to pay the mortgage. porque el dinero entra, se paga. Because it comes in, it's going to be paid. Pero cuando yo estaba aquí solo But when I was here alone, y esas paredes no estaban, yo me acuerdo. and those walls weren't here, Y se veía la espuma como azul, era, no sé si se acuerda, verdosa. and you see like the greenish bubbles, Y teníamos un letrero azul grande que decía la promesa diaria. ¿Tú no se acuerda con el and we had mapa? a big banner saying the daily promise, Ese banner estaba ahí. Yo, and that banner was there. voy a ver si consigo una foto de eso. Alguien tiene que tener una foto por ahí. Somebody has to have a picture. ¿Usted se Of acuerda de that. ese banner que teníamos azul grandísimo? Do you remember the banner we had that was blue? It was huge.
Y yo estaba aquí parado. and I was here standing, Yo estaba caminando aquí orando. and I was walking and praying. Yo oí la voz de Dios. I heard the voice of God, Yo la oí audible. and I heard it audibly. Le estoy diciendo, yo he oído la voz de Dios audible varias veces. I've heard the voice of God audibly a few times. O sea, yo tengo testimonio en mi espíritu cuando yo sé que Dios que me está hablando, porque no I es la have primera vez. a testimony in my spirit when I know when it's God Y speaking. todo lo que Dios me ha dicho audiblemente siempre ha tomado lugar. And everything God has said to me in an audible voice, I have seen it come to pass. Y no ha sido fácil en algunas ocasiones. It hasn't been easy in certain occasions. Cuando yo estaba en el Madison Square Garden When I was in the Madison Square Garden, con Nehemías, con Benjamín y con Juan Carlos, when with Giancarlo's and Benjamin, y yo me paré en ese momento, and I stood up there in that moment, cuando me metieron el último punto, when they put up there the last point, yo oí una voz fuerte en mis oídos. when they put in the last point, I heard a voice. Así vendrá con la iglesia. You say, that's the way you're going to come to the church. Y van a venir aquí a este lugar. And you're going to come to this place. Y van a venir todos juntos And you acá. guys are all going to come together. Era algo que era una loquera, pero yo oí la voz de Dios. It was something that was crazy, but I heard the voice of God. Y yo seguí la voz. And I followed the voice. Y esa voz nos llevó a lo que pasó en este año. And that voice took us to what happened this year. Y yo declaro en el nombre de Jesús, aunque aquella voz ha sido hace varios años atrás, And I declare in the name of Jesus, even though that voice was so many years ago, Dios me dijo que era el año 2025. God said it was in the year 2025. Y así que le vamos a creer a Dios como nunca antes. That means we're going to believe God like we've never believed Porque before. Él es el que quiere hacerlo. Because He is the one that wants to do Y it. como Él quiere hacerlo, And because He wants to do it, Él está dispuesto a bendecir a algunos de ustedes. He is, He's going to bless some of you. Ay, 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 ay. Yo no. Viene bendición. There's blessing coming. Porque a través de nosotros que Él lo va a hacer. Because it is through us He's going to do it. Entonces usted tiene que ponerse en el lado de recibir. You have to put yourself in the way to receive. Ahora es el año de recibir la gracia. It's the year to receive the grace. Porque este año vamos a recibir una gracia sobre gracia. Because this year we're going to receive a grace upon grace. Dios va a tomar la gracia que estuvo para el Madison God is going to take the grace He had for the Madison. y le va a añadir una gracia para ahora hacer lo que tenemos que And now hacer. He's going to add on a grace for now for En what we're el going to nombre do. de Jesús. In the name of Jesus. No lo digo con ánimo simplemente porque estoy emocionado, I'm not just saying it because I feel emotional. sino porque yo le he creído a Dios. Or it's just because I believe God. Y yo oí la voz de Dios en este lugar. And I heard the voice of God in this place. ¿Por qué Dios no te lo dijo a ti? Why didn't God tell you? No porque tú no eres importante, Not because you're not important. es porque tú no eres el pastor. It's because you're not the pastor. Cosas así Dios se las dice a su pastor, The things that are like that, God tells the pastor porque Él es la cabeza. because He is the ¿Me head. entiende? No es porque yo sea más importante que usted, por favor. Understand me, it's not because I'm more important than you, please. Tomaría yo que se la diera a uno de ustedes y te lo oyera la voz ahí. I wish He had given it to one of you and you can hear the voice. Pero temería que Dios te lo dijera a ti. But I will fear that God had told you Porque si se lo dije a alguno de ustedes, nunca hicieran nada. because He tells some of you you wouldn't do anything Porque Dios te ha hablado otras veces y no ha hecho nada. because God has spoken to you before and you haven't done anything. Y yo lo sé por testimonio. And I know it because of testimony. No sé si no te estoy ofendiendo a nadie. I'm not trying to offend anyone. Lo que estoy diciendo es cómo Dios opera. I'm just saying how God operates. Dios tiene que dar la palabra al que la va a cumplir. God has to give the word to who's going to fulfill it. Así que le pido, por favor, So I ask you, please, antes que entremos al año nuevo, before we come into this new year, no venga con incredulidad. don't come here with unbelief. No dé ninguna opinión. Don't give an opinion. Sea como Bernabé. Just be like Barnabas. Vio la gracia. He saw the grace. ¿Cuánto ha visto la gracia de Dios acá? How many have seen the grace of God here? Entonces hable todo lo bueno que usted ha visto So acá. just speak the good things you've seen here. Estos son locos. These crazy people, Se lanzan. they just throw themselves. They launch. 2007. 2007. Éramos cuántos, que yo me acuerdo, éramos poquitos. Estaba Chris, estaba Gloria, ¿quién más estaba acá? Rubén. We were we're Éramos a como small 7, group. como Olga, Virginia, ¿cuántos? No, éramos como 15. There was 15 of us. 15 personas, hermano. 15 people. Y los 4 muchachos míos chiquitos. And their 4 children. Nos fuimos y levantamos un altar en el estadio más grande de la República Dominicana cerrado. We went and we lifted up an altar in the biggest stadium in the Dominican Según Republic. la gente de allá,
according to the people over there, se quedaron más de 5,000 personas fuera. there were 5,000 people who stood outside. Nunca me voy a olvidar, I would never forget porque yo le creí a Dios, because I believed o God. le creímos a Dios Or juntos. we all believed God together. Yo me acuerdo cuando yo fui al secretario de Estado de Educación, I know when I went to the Secretary of the State of Education. porque era el que Education administraba Secretary los of State, estadios, because he was I'm sorry, el que administraba los estadios. he used to administer the stadiums. Esa carta todavía la tengo, That letter, I still have it. la voy a poner en un cuadro. I'm gonna, mark it. Cuando él dice, le doy al Ministerio Edificador de Naciones el estadio libre de costo. And he says that I gave to the Yo no pagué nada por el estadio. to the church Ah, at usted no Nation sabía eso, que no se Builders pagó nada. that they were just gonna give you the stadium for free. Y allí levantamos un altar a Dios. And there we lifted up an altar to the Lord. Éramos muchos menos. We were so much more like such a small church. Así que en este año la gracia So this year, the grace va a tomar el lugar de la gracia. is going to take Dile place que of the está a tu grace. lado, mira a alguien que está a tu lado. En este año, So tell somebody next to you, this year, la gracia the grace tomará el lugar de la gracia. will take the place of grace. La gracia que se ha manifestado en esta casa The grace that has manifested in this será house manifestado una vez más en este lugar. will be manifested again in this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuántos lo creen a esta hora? How many believe Ah, it? si tú lo crees, da un grito de júbilo. If you believe it, give it a shout of praise. Aleluya. Déselo fuerte ese aplauso a Jesús. Give that strong applause to the Vamos, Lord. déselo fuerte. Give that strong Usted que está en applause su to the Lord. casa ya. You that are in your house. Gracia sobre gracia. Grace upon grace. La gracia ha estado contigo. The grace has been with La you. gracia de Dios ha estado en tu The casa. grace of God has been in your house. Dios va a traer gracia que va a reemplazar la gracia vieja. God is going to bring grace that is going to replace the old grace. Y te va a dar gracia para hacer lo que te ha And He's llamado a going to give hacer. you grace for you to do what you've been called to do. Por eso la vida cristiana consiste en la expresión de la gracia de Dios sobre otra. And so it says the Christian life consists in the expression of grace, of the grace of God over grace, grace upon grace. Es la gracia de Dios sobre otra gracia. It's the grace of God upon another grace. Por eso, mira lo que dice la Biblia, Now look at what the Bible says. que dice que Dios nos ha dado a todo una medida de gracia. It says that God has given us all a measure of grace. A todos nos ha dado la medida de fe. To all of us, He's given us a measure of faith. O sea, cuando yo me convertí, So when I came to Christ, Dios me dio una medida de fe God gave me a measure of faith y una medida de gracia. and a measure of grace. Pero cuando tú te convertiste, But when you converted, tú recibiste una medida de fe you received a measure of grace y una medida de gracia. and a measure of faith. Te tengo una buena noticia. And I have a good news for you. La misma medida que yo recibí The same measure that I received es la misma que tú recibiste. is the same measure that you received. Ahora, ¿por qué yo tengo más fe que tú ahora? Now Tal vez. why I have more faith than you now? Porque yo la ejercité. Because I exercise my faith. Si tú no le das ejercicio, If you don't exercise it, si tú no le pones libra if you don't put the weight y comienzas a creerle a Dios por algo más, and you start believing God for more things, por eso tu vida no puede estar estática. that's why your life cannot be static. Yo no sé si me estoy comunicando desde que comencé ahorita. I don't know Es if lo I'm- mismo otra vez. I don't know if I'm communicating since I began. I'm in the same place again. O sea, tú no puedes estar en un modo de retiro. You cannot be just in a form of retirement, in a mode of retirement. Yo no digo que no nos podemos retirar, no estoy hablando de eso. por Well, favor. I'm not saying that we can't retire. Yo estoy como el predicador de Santo Domingo, Nicolás, un viejito de 80 y pico de años. I'm like the preacher in the Dominican Republic, Nicholas. Él dijo He's de like que 80 years old. él tiene 80 años, dice, yo le he dicho al Señor que me quiero morir aquí detrás del púlpito. ¡Ja, ja! Y él se ríe así. ¡Ja, ja! He says, "Oh, I told the Lord that I wanted to die here in the pulpit." And he laughs like Yo that. estaba viendo un video que él dijo los otros días. I was looking at a video he said the Y other dijo, day. y cuando me muera, And he says, "And when I die, tienen que hacer un gran entierro. it has to be a great burial. Y cuando vengan a mi esposa, And when they come with my wife, que nadie esté gritando. I don't want anyone crying Porque usted le va a traer tantas ofrendas grandes a mi esposa. because you're going to bring so much offering to my wife Que ella va a estar contenta alabando a Dios que yo me morí. that she's going to be happy praising God that I died."
Algo así, estoy parafraseando. It's so I'm funny. paraphrasing, but it was funny. Pero a mí esas cosas me llenan de pasión. But those things, they fill me with passion. Porque hay un señor mayor de 80 edad, dice, yo me quiero morir aquí en el púlpito. He's 80 years old, he says, oh, I want to die here in the pulpit. Si Johnny Ventura se quería morir cantando, Johnny Ventura, he wanted to die singing. ¿por qué yo no me puedo morir sirviéndole a Dios? Why can I die serving the Lord? Amén. Amen? Entonces sirvámosle a Dios. So let's serve God. Deja que la gracia de Dios reemplace la gracia. Let the grace of God replace the Y grace. que tú te muevas para que esa gracia pueda continuar siendo renovada cada día. And that you can move so that grace can continuously be renovated in your life. No la dejes aposada ahí tanto tiempo. Don't just let it sit there for so long. No dejes la fe aposada por tanto tiempo. Don't leave faith just sit there for long. Bueno, le creía a Dios hace 5 años atrás. Tú no sabes, hermano, el milagro que Dios hizo. Oh, I believe God 5 years ago. Oh, you don't know the miracle God did. No. El más fresco que yo tengo No, the freshest miracle I have es el julio 5. is July 5th. 2 o 3 meses atrás nada más. 2-3 months ago. Entonces tengo algo fresco para el año 25. But now I have something fresh for ¿Te imaginas que yo hubiera 2025. tenido el testimonio del 2012? No es muy viejo. You imagine I will have the testimony of 2012? No, tenemos uno fresco. No, now we have a fresh testimony. No sé si me estoy dando a I don't entender. know if you're understanding me. Tienes que tener algo fresco que Dios hizo en tu vida. You need to have a fresh testimony of what God did in your life. Y si no lo tienes, And if you don't have it, tenlo como casa espiritual. have it as a spiritual house. Y diga, bueno, Señor lo ha hecho con nosotros como And casa. say, oh Lord, did it, as a spiritual house. Y métete con Dios. And just go in with God. Y dile, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, antes que se acabe el año, before the year ends, manifiesta algo fresco en mí. manifest something fresh in me Para que yo pueda tener la fe y la gracia para creer para so el that I año. can have the faith and the grace to believe. Amén. Amen. La gracia fresca toma el lugar de la gracia recibida. The fresh grace takes the place of the grace that has been received. O sea, una gracia fresca viene como el pan que está fresco. The fresh grace comes like the fresh bread. Cuando estaba ahí en el lugar santo, When it was in the holies, in the place, the holies of holies, sacaban los panes que tenían 7 días y ponían panes frescos otra and they vez. would take out the bread that was there 7 days, and they would put fresh bread. Es tomando el lugar de una cosa que ya yo he recibido, pero de una manera fresca. And it's taking the place of something that I have already received, but as something fresh. Dios causa que su bondad manifieste su bendición de continuo sobre ti. God causes that His goodness manifests blessing, a continuous blessing upon you. La gracia de Dios The grace of God tiene que continuar. has to continue. No te detengas. Do not detain yourselves. No detenga a Dios. Do not detain God. Dile, Señor, más. Say, Lord, more. Gracias por todo, Thank you for everything, pero dame más. but give me more. Lo único que no es pecado, The only thing that's not sin, si lo puedo decir de esa manera, ¿no? if I can say it in that way, No, la codicia es pecado. to Covet, covet is a sin, porque la Biblia lo dice, because the Bible says it. pero es la codicia de cosas materiales, But it's the covet of natural, material things. pero el desear las cosas espirituales But to desire the spiritual things, no es una codicia, it is not it's not coveting. es desearlo de Dios, It's to desire that which is of God. es entrar en una nueva gracia de Dios. It's to enter into a new grace of God. Y yo le estoy orando a Dios. And I'm praying to God. Estoy orando a Dios por mi vida, I'm praying to God for my life, por la vida de mi casa, for my household, pero estoy orando por la vida de cada uno de ustedes. but I'm also praying for the life of each and every one of you. Que Dios levante hombres y mujeres de fe. That God may lift up men and women of faith. Ejemplo os he dado. I have given you an example. O sea, yo me puedo parar como Pablo, no que soy perfecto, por favor, I can stand up like Paul, not saying that I'm perfect, please, pero le puedo decir a ustedes, but I can tell you, ejemplo de fe le he dado. I have given you an example of faith. ¿Cuántos tienen testimonio que yo le he dado un ejemplo de fe? How many have a testimony that I have given you an example of faith? Es lo único que le puedo decir. It's the only thing I can say. Tal vez no me puedo comparar con otra cosa más, pero Maybe sí le he dado ejemplo de fe. Maybe I can't compare myself to something else, but I have given you an example of faith.
que es tirarse de un avión de 32,000 pies That is to throw yourself from a plane 32 feet sin paracaídas. without having a parachute. Y Dios mandar el parachute en el aire And God sent forth the parachute in the air. y mandar todo ahí y bajar y creer que me voy a matar cuando voy a llegar. And to throw and to, go down and think that I'm going to die on the way. Pero llegando, But as I'm getting there, la salvación de Dios. His salvation comes. Yo lo he visto ya tantas veces. I've seen it so many times. ¿Por qué no creerlo una vez más? Why can't I believe Him one more time? Yo no sé. Bueno, yo tengo idea de por qué, ¿no? I don't know why. I don't know how. I have an idea of why. O sea, todo el detalle. All the detail. Pero si el Señor quiere que su reino no esté hipotecado, But if God wants His kingdom not to be mortgaged, por algo Él lo está diciendo. He is saying it for something. Y yo lo estoy creyendo a Dios para eso. And I'm believing God for it. Amén, porque Él fue que me lo dijo. Amen. Because He was the one that said it. Él fue que habló la palabra He was the one that spoke the word. y la habló de este lugar, de este púlpito. And He spoke it from this pulpit. Esta parte no estaba, así que yo estaba como por aquí. This wasn't here, so I was like around here. Por aquí fue que me habló. Estaba aquí. Aquí, sí, acá, aquí, hasta acá. Sí. Ahí estaba ahí. Señor, estaba llorando al Señor I was crying out to the Lord, y oí la voz de Dios. and I heard the voice of God. Cuando sobreabundancia viene sobre una casa, When overabundance comes upon a house, viene para cumplir los propósitos de Dios. it comes to fulfill the purposes of God. Esto es una casa apostólica This is an apostolic house porque Dios nos ha dado un diseño because God has given us a design, y ese diseño Dios va a bendecir a otros, and in that design, God is going to bless others. va a llevar la palabra a otros, He's going to take the word to others. va a llevar la gracia de Dios a otros. He's going to take the grace of God to others. Es increíble It's incredible cómo Dios lo hace. how God does it. Vinimos de Ecuador, We came from Ecuador, ese pastor en Ecuador ahí, and the pastor in Ecuador, orando en un lugar tan desértico. and we was praying in such a deserted place. Solamente nuestra visita allí causó. Only our visit there cost Hace 2 semanas atrás vinimos 2 years. I mean, No. 2 weeks ago we came back. y ya el altar está siendo terminado. And then the altar is already being finished. La iglesia estaba construida hasta mitad. The church was being constructed and it was only halfway. Le quitaron todas las cortinas que tenían They took out all the curtains they had y todo lo que estaba destruido hasta el altar. and everything that was destroyed all the way to the altar. En menos de 2 semanas ha tomado lugar. In less than 2 weeks, it's been taking place. Tú tienes que oír ese. Yo voy a buscar, él me ha mandado los videitos, yo los voy a poner todos juntos. No sé cómo se lo va a dar Diego que lo haga. Todo, lo ponga, We have this testimony. We have to put it all together, and we're going to put it up here. We're going to give it to Diego to do it, o mandárselo por WhatsApp de alguna manera. to send it through WhatsApp, one way or the other. Increíble, ya está ahí. Ya tiene todo el cemento, toda la varilla. Incredible is there, all the cement, everything. All the, Dios proveyó al carpintero, al albañil. God provided the carpenter. Se quedó sin trabajo. He stood without work. Y dice, bueno, te doy trabajo. And he says, "Oh, I give you work." Y me dijo, pastor, tengo el albañil. He said, "Oh, I have the constructor that's going to Digo, come." ¿cuánto es? He says, "When is it? Oh, tanto. Digo, yo le voy a pagar de How eso. much is it?" And he says, "This much." "Oh, we're going to Su pay diezmo it." y su ofrenda mandaron una ofrenda ya y le estamos pagando un albañil para With que your tithe se and your levante un offerings, we altar. send an offering there so that an altar can be Y en ese altar yo voy a estar el año que viene con el pastor Edgar. And that altar we're Porque going nos to be tiramos there una with foto ahí Pastor Edgar. destruida, ¿no verdad? Because we took a picture of it. Y nos vamos a destroyed. parar ahí otra vez. And we're going to stand there again. Y desde allí vamos a levantar nuestra voz otra vez a Dios. And from there we're going to lift up our Y a voice declarar again. sobre ese lugar And to declare over that place la gloria de the Dios. glory of God. El evangelio tiene que avanzar. The gospel needs to advance. Usted tiene demasiado acá. You have so much here. Demasiado. Too much. Demasiado, dije. So much. Muchos de ustedes necesitan un viaje misionero para coger sensibilidad. Some of you need to go to a missionary trip to have some sensibility Para que usted vea lo que está en tierra. so that you can see what it is to be in the ground. Usted vea lo que es tener una casita con 3 habitaciones y vivir 15 gente. And to see what it is to live in a house of 3 bedrooms with 15 people. Unos cuarticos así. Bedrooms like this, small, Con una letrina atrás. with a latrine.
An outhouse. An outhouse. Usted ve la cosa de tierra. And you see the ground. Y cuando usted entra no hay silla, no hay comedor, no hay un asiento para la visita. When you go in, there's no Nos buscaron furniture, sillas fuera de la iglesia. no chairs. They La- brought chairs from the church, Y la cocina no tiene gabinetes. and the kitchen doesn't have any cabinets. Ay, que los gabinetes míos están feos. Oh, that my, Bueno, por lo my menos cabinets tiene. are ugly. Por lo menos están llenos de algo. At least they're full of something. Yo no sé si que no nos convertamos tan insensibles nosotros los que venimos de Latinoamérica. That acá. we don't become so insensitive, us who come from Latin America. Y aquellos que han nacido aquí hay que llevarlo para que miren. And those who are born here, they need to go so they can see. We're spoiled. So we're spoiled, somos spoiled. O sea, y nos paramos delante de Dios con orgullo. And we stand up before the Lord with such pride. Déjame ver si te adoro hoy. Let me see if I can worship you today. Déjame ver si la música me eleva. Let me see if the music elevates me. Por favor, un palo hay que darle. Please, we're gonna be hit with a stick. Perdona, yo no estoy con violencia por aquello para que no me lo saquen de contexto. Usted me I'm está not entendiendo. with violence with those so they won't take it out of Los que context. son latinos me entienden, ¿no? Dale un remalazo. They need a remalazo. Tiene que venir aquí adorando a Dios. Tiene que venir aquí adorando a Dios. You have to come here worshiping God. Entrando a la casa de Dios con You alegría. come to the house of the Lord with joy. Señor, gracias por todo lo que me ha dado. Lord, thank you for everything you've given me. Te adoro, te I bendigo. worship you. I bless you. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Y le dije al pastor, antes del 31 de diciembre está todo terminado. And I told the pastor, before the 31st of December, everything's going to be finished. Yo no sé cuántos fueron fieles en su día en su ofrenda hoy, porque de ahí vamos a sacar una ofrenda y la vamos a mandar. I don't know how many were faithful in their tithe and offering, but we're going to take an offering from there. We're going to send it. Pues le dije, no deje que ese albañil vuelva a trabajar hasta que no termine. Don't allow that constructor to go work somewhere else until he doesn't finish. No, lo vamos a mantener ocupado hasta el 31 de diciembre. He says, no, we're going to continue. We're going to keep him occupied until the 31st of December. Y lo estamos empujando. And we're pushing them. Él me llama y yo, dele, siga. And then he calls me and say, keep going. Porque para él era un milagro, algo que no podía hacer. Because for him, it was a miracle. It was something that couldn't be. Orando por años. Praying for years. Por años. Years and years. Yo, ¿cuántos años tiene por tratar de terminar eso? Dice, tengo más de 7 años y no He's puedo like, terminar. how many years have you having trying to finish this? And he said he had more than 7 years trying to finish this. Solamente un viajecito de nosotros. Only a trip from us. Con la gracia de Dios. With the grace of God, Se reunieron todas las iglesias. all the churches came together. Estábamos esa noche todos adorando. And that night we were all just praying. Y el Espíritu Santo me dijo, recoge una ofrenda ahora. And the Holy Spirit, come on, take up an offering. Porque no era para mí. It was not for me. Dios, tú el que ofrende ahora. Everyone who's going to give an offering La now. vamos a dejar aquí porque el año que viene no vamos a estar en la calle, en esta tierra. And we're going to leave it here because next year we're not going to be in here El on año the que viene ground. vamos a adorar adentro. Next year we're going to worship inside. Oye, y la gente comenzó y tiró ofrenda. And people were just giving their offerings. Para él fue una ofrenda de, qué sé yo, dice, nunca habíamos recogido una ofrenda aquí de esa And he magnitud. says for him it was something great. They never had get such a big Y offering. digo, ¿cuántos recogían ofrenda? And then how much? Oh, When? cuando hacíamos eventos así, $100, $120. When we did big events like this, $100, $120, 500, 700 gente. with 500, 700 people. Dice que una ofrenda buena era $100. And he says that one offering was like $100. Y esa noche fue como 400. And that night it was like 400. Dice, wow, He was hace like- 3, 4 veces más de lo que entraba. Y él estaba loco. Y dice, ¿qué pasó? He was like, wow, it's 4 more times than what we usually receive. La He's like, what gracia de happened? Dios. It's the grace of God. Y de una vez le di una instrucción porque yo sé que soy un hombre de fe. And he, right away I give him an No coja instruction. ni un I'm a man of centavo de faith. eso. Do not take 1 penny of that. Cómpralo todo de cemento. You buy everything, all the cement. Y cuando lo compre de cemento, And when you buy the cement, Dios te va a dar todo lo demás. everything, God's going to give you the rest. Y yo lo probé. And I tried him. Al otro día me manda una foto. And the next day he sent Llegó a el picture. camión con todos los cementos. Here's the Ahí la tengo, truck el de- with all the cement. Todos los cementos, papá. Yo no sé, eso es increíble, $400 cemento allá. Que no aquí. It's yo no sé. incredible the amount of cement that 400 you can No get vale lo for mismo. $400 there. It's not Un the same viaje as de- here. Y digo, wow, dice, todo ese cemento, sí, ya con eso no da para el altar.
He said, wow, that's a lot of cement. That's good enough for the altar. Y ahí entonces entró la gracia de Dios. And that's when the grace of God came in. Ahí te mando más de lo que recogió de ofrenda. And then he said, here, I'm sending you more of what you got from offering. Ahí está, compra ahora la varilla. Now buy the wires. Y le dije, The y no te A-rods. pares. And don't stop. Ahí te mando otra ofrenda para ti, para personal para ti. Here's an offering, personal offering for you. Se la mandé en dos envíos para que no la ligara. And I A mí sent no it me in gusta two ligar. different No, esa payments ofrenda so es that para he ti y doesn't para tu mix it. casa. No, that offering is for you, for your Y house. dice, también para mí. Yo, He said, sí, yes. para ti. For you, me too. He said, yes, Porque for no, you. por cuanto no cogiste de la otra, Because you didn't take of the ahora other Dios one. te da una ofrenda para ti también. Now God gives you an Y él offering. feliz, wow, apóstol, él me llama apóstol, mi apóstol, He gracias. said, wow, Apostle, thank you. Orando todo este tiempo. We've been praying all this time. Yo sé que Dios va a hacer una revolución allí. And I know God is going to do a Porque revolution en there. esta mañana hubieron 100 niños que entraron a ese santuario. Because there were 100 kids that went into that sanctuary this morning. Hoy, toda esa comunidad impactada con esos niños con el evangelio de Jesucristo. And all that community being impacted by the gospel. Podemos hacer tanto con lo que tenemos. We can do so much with what we have. So much. It's not money. No es dinero. Allá lo que necesitan es un empuje. All they needed was a push. Por eso yo no me detengo. That's why I won't detain myself. Porque la gracia de Dios es suficiente I para won't nosotros. hold back because the grace of God is enough. La gracia de Dios nos va a dar para pagar este edificio. The grace of God is going to give us what we need to pay this building. La gracia de Dios nos va a dar para terminar el templo en Mendoza. The grace of God is going to give us so we can finish the temple in Mendoza. Cuando la pastora fue, todo estaba parado. When Pastor went, everything was stopped. Ella fue la gracia de Dios a través de ella. And she went in the grace of God through her. Eso fue una electricidad en la iglesia. That was an electricity in the church. Nos mandaron una foto, hermano. They sent us a picture. El dama estaba hasta la pared aquí. It was only up to the wall here. Y nos mandaron una foto en un solo día. In one day. Y es un lugar así como este, grande. And it's a place like this, it's big. Nos mandaron todo el hierro del techo. They send us all the iron and the wiring of the roof. O sea, ya todo el techo está como si fueran estas vigas, ¿no? Después de madera, pero de hierro. And now the whole roof is done. It's like these wooden beams. Ahora lo que hay que ponerle son las láminas. Now all they need is just to laminate. Y nosotros le mandamos $5,000 a And la we pastora. send them $5,000. Y ahora le vamos a mandar $5,000 más. Now we're sending $5,000 more. Porque nosotros creemos en lo que estamos haciendo. Because we believe in what we're doing. No lo tenemos los 5,000 que tenemos que mandar. We don't have the 5,000 we have Pero to lo send. vamos a juntar, lo vamos a But mandar. we're going to get it, we're going to put it together, and we're going to send Porque it. cuando nosotros lleguemos en marzo, Because when we get there in ese March, techo tiene que estar puesto. that roof needs to be up. Todo tiene que estar puesto. Everything needs to be La up. ventana ya está comprada. The windows are already bought. Ya el contrapiso ya está. The floor's already done. Y ya lo que nos falta hacer un baño ahí. No, all we need is a bathroom. Porque digo, con un baño entramos. Because when we went there, one bathroom they had. Así que vamos a viajar a Argentina. Now we're going to go to Argentina, Y vamos a levantar un altar allí. and we're going to lift up an altar there. Porque cada vez que tú estableces una casa espiritual en un lugar, Because every time you establish a spiritual house in a place, el reino de Dios se establece. the kingdom of God is being Y cuando el established. reino de Dios se establece, And when the kingdom of God is established, el destino eterno de gente es cambiada. the destiny, the eternal destiny of people are changed. Gente se salva. People are saved. Gente viene al conocimiento de Dios. People come to the knowledge of Christ. Ahora ya usted sabe por qué que yo quiero recursos. Now you know why I want resources. Podamos construir iglesia en todos los lados. So we can construct churches in all the places. Que podamos hacer misiones. That we can do missions. Llevar equipos evangelísticos. Take, evangelistic teams. Trabajar con niños. Work with children. Llevar la palabra de Dios. Take the word of God. Es increíble. It's incredible. La iglesia de Juan Carlos en otro lugar en Salinas. The church of Juan Carlos in another place in Salinas. Entonces, yo terminé, pero estoy dando un resumen de lo que, I'm del done. viaje. I'm just giving you a quick summary of the trip. Fuimos a ese lugar. We went to that place. No íbamos desde la pandemia, We were going to go since the pandemic happened. pero Dios ha dado una gracia allí. But God had given a grace there. Y allí entonces Dios está trayendo gente claves And now he's bringing specific key people de la ciudad. from the city.
la gobernación, la persona que está en el gobierno, el segundo de la gobernación de toda la región. The government, those who are in government, in seats of government in that region. Allá está esa mujer sentada ahí adelante. There's that woman sitting there in the front, Y llevó la hija. and she took her daughter, Y la hija llevó a su esposo. and her daughter took her Y husband, llevaron familias. and then they took families. Y ellos tienen programas de radio, de televisión. And now they have a radio program there, a television La program. muchacha vivía con su marido por años. The girl lived with her man for years, Dice, no, pero yo estoy en pecado. but she was like, oh no, I'm in sin. Y le dijo, si tú no te conviertes, He esto said, nos puede seguir. If you don't come to Christ, we can't continue. Dios la transformó así, God transformed her like this en un fin de semana. in a weekend. Y dijo, y me mandaron hace dos o tres días que se casó. And they just sent me that 2-3 days that they got married. Santo Dios. Diga conmigo, eso es restauración rápida. Say, that's quick restoration. Dios obrando, hermano. That's God working. Dios ordenando vida, corazones. God ordering lives and hearts. O sea, no fue que fuimos un viajecito y nos montamos en un avión. It was not that we went to a little trip and No, we went in an airplane. es el destino de No, generaciones. it's the destiny of generations. Es el destino de gente que están siendo cambiadas y de naciones y de lugares que van a ser impactadas por el It's poder the de Dios. destinies of people who are being changed and impacted by the power of God. Esto no va a disminuir, This is not going to diminish. esto va a incrementar. This is going to increase. O sea, todos tenemos que estar en pie So we all need to be working on our feet. y todo el mundo tiene que estar en oración, We all have to be in prayer, porque de alguna manera entraremos y salimos y saldremos de aquí con equipos apostólicos. because one way or another, we're going to enter in and out with apostolic teams from this place. ¿Qué se necesita ya? What do we need there? Entonces hacemos la assessment y llevamos la gente que se necesita. We do the assessment and we send the people who we need there. Pero son cosas fuertes, hermano. But there's just strong things. Él estaba allí, Rubén estaba allí, Benjamín estaba allí. He was there, and Reuben was there, and Benjamin was there. Quédate arriba, yo estaba aquí en el altar. And I was here in the altar, Quédate atrás. Oh. Sí. Y nada se movía. and nothing was moving. Y yo dije, Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Era como, tú sabes, cuando el enemigo pone una cortina sobre una región. And you say, God, what's happening? It's like when the enemy puts a curtain over a Y yo region. sé, porque como Dios me llevó el 12-12 a todos los países de Latinoamérica, Dios me dio una capacidad espiritual, de guerra espiritual muy fuerte. And I know because Usted me God ve gave me- tranquilo, pero yo sé cuando hay que hacer guerra. And I learned spiritual warfare. Y yo in sentía que ahí 2012. habían los niños son muy tocados por sexual, o sea, hay unas cosas muy fuertes And I ahí. discerned spiritually a lot of the things that were going on there, the spiritual warfare that was going on in that Y yo region. nunca voy a olvidar ese momento. And I would never forget that moment. Cientos de gente, Hundreds of hasta la people. calle allá afuera, todo así lleno de gente. Hundreds of people to the street filled, Pero la atmósfera estaba apagada. but the atmosphere was shut Y down. yo dije, me tiré al piso. ¡Pum! And I threw myself down to the floor. El pastor Ega me dijo que cuando yo tiré al piso, And Pastor Edgar says that when I came down to the floor, él oyó algo que hizo así, ¡pap! Que explotó. he heard something pop. ¿Por qué? Porque cuando yo dije, yo no voy a ver la gente. And he says, I'm not going to look at the people. Si yo veo a la gente, me desanimo. If I see the people, I'm going to. Yo hice así, ¡ya! Yo levanté mis ojos al cielo. And I lifted up my eyes to the heavens. Y comencé a decirle al cielo, ahora que el nombre de And I Jesús, started to speak to the heavens. And says, now in the shataraba, name of los Jesus, cielos se abren. the heavens are open. La gracia de Dios se abre aquí. The grace of God opens in this Ahora place. nuestra alabanza, Now our worship, como espada justiciera, as a sword that is como of espada de justice, doble filo. as a double-edged Ahora sword. vengo a declarar en el nombre de Now I come Jesús. to declare in the name Hermanos, of se Jesus. desató la gracia de And Dios. brethren, the grace of God Una was muchacha released. comenzó a vomitar. One of the girls started Liberación to throw up. comenzó a pasar. Deliverance started to happen. Una niña que no podía, las lágrimas no le salían de sus ojos. There was a girl that she couldn't Nunca tear. había llorado. Porque tenía una enfermedad que no le salían las lágrimas. She had something that blocked her tears. Instantáneamente fue sanada. Instantly she was Y healed. comenzó a botar lágrimas. She started to Dios comenzó a obrar. tear. God started to Había una work. niña que no podía hablar. There was a girl who couldn't speak. Y yo dije, di Jesús. And I said, say Jesus. Y ella dijo, Jesús. Digo, And oh, she said, santo. Jesus. Digo, dije, gloria a I Dios. said, glory to God. Y le dije, mi boca ahora And I said, now my mouth va a comenzar a adorar al is rey. going to start worshiping. Y ella comenzó a adorar al rey. And then she began Y to su boca worship. fue desatada en ese And mismo her momento. mouth was open and Dios released, comenzó a hacer released. cosas extraordinarias. God started doing No extraordinary sabemos todo el things. detalle de todo lo que pasó, We don't know all the details of everything that happened, pero el movimiento comenzó. but the movement began. Y vamos a volver. And we're going to go back.
Y vamos a levantar un altar en ese lugar que se está construyendo And ahora. we're going to lift up an altar in that place that's being constructed Y now. esa vez la pastora va a ir conmigo. And that time, pastor's going to come Y with de me. allí vamos a cantar. And from there, we're going to sing. Y vamos a declarar que esa región es de Cristo. And we're going to declare that that region is for Christ. Así que todo esto va a incrementar. And all of this is going to increase. Y no nos vamos a parar. And we're not going to stop Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. because this is what God wants us to do. Predicar el evangelio To preach the gospel a los pobres, to the poor, a los que no tienen. to those who don't have, Que podamos empoderar a otros. that we can empower others, Que podamos ir a lugares that we can go places, que no nos den ofrenda. that they don't give us an offering, Que no nos den nada. that they don't give us anything, Que llevemos that we are able to bring, no a buscar. not to go to take. Padre, gracias. Father, thank you. Te adoramos y te bendecimos. We worship and we bless you. Señor, te damos gracias. God, we give you thanks. Porque es la gracia tuya la que trabaja a través de nosotros. Because it is your Juntamente grace, con it nosotros. is your grace that works with us. Así que, Señor, nos movemos en fe. So, Father, we move in faith Porque no queremos que nuestras vidas no cuenten. because we don't want our lives to not count. Nos movilizamos. We mobilize. Te doy gracias, Señor. I thank you, Lord, Porque tú le pusiste algo en el corazón a Chris because you put something in Chris' heart de ir a diseñarle la casita a ese pastor to go and design the house of that pastor, para poder hacer un cuarto o dos más. to do 1 or 2 more bedrooms. Señor, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Gracias. thank you. Gracias por lo que va a ocurrir. Thank you for what's going to happen. Porque usted no sabía, hermano, pero mire lo que ese hombre me dijo a mí. Because you didn't know, brethren, but this is what he said to me. Imagínese la iglesia como este tamaño, hasta allá afuera. El Imagine terreno. a church. Es más o menos como este tamaño, así como la nuestra. It's approximately like this size, Y la casita de él está aquí al lado. and his house is next ¿Y to tú it. sabes lo que me dijo él a mí? You know what he said? Cuando mi abuelo estaba enfermo, When my grandfather was sick, nadie lo quería ver. no one wanted to go see him. Y yo iba todos los días And I used to go every day porque estaba como medio loco. because he was a little, insane or going crazy. Pero yo iba todos los días y le llevaba comida. But I would go every day and bring him food. Y pasaba tiempo con mi abuelo. And I would spend time with my grandfather. Y le hablé de la palabra de Dios. And I spoke to him about the word of God. Y cuando mi abuelo se iba a morir, And when my grandfather was going to die, dice, tengo muchos nietos. he said, I have a lot of grandchildren. Pero el único que me vino a ver mientras yo estuve enfermo But the only one that came to see me when I was sick, era el siervo de Dios que era cristiano, it Adrián. was the Christian man. Dice, la herencia que yo tengo, The inheritance that I have, te la voy a solamente dar a ti. I'm only going to give it to you. Y le dio ese terreno. And he gave him that land, that piece of land. ¿Y tú sabes lo que él dijo? And you know what he said? La herencia que recibí, pastor, The inheritance I have, se lo pasé a la iglesia. I gave it to the church. Con papeles. All with papers. Él entregó su herencia He gave his inheritance para que la casa de Dios, a mí me tocó. so that the house of God could be. Y yo, wow, I said, wow, qué hombre con convicción. what a man with conviction. O sea, recibió algo que dice, bueno, esto es lo mío. He said, oh, this is mine. Pero dijo, mire, la dividí, le di lo más grande a Dios. I divided and I gave the biggest part to God, Y me quedé con esta casita aquí al lado. and I stood with the small house here. I said, wow. Y cuando él me dijo eso, yo, wow, And when he said that, I said, wow, we have to help this man. tenemos que ayudar a este hombre. Amen. Yo voy a ayudar a este hombre. I'm going to help this man. Yo no lo conocía. I didn't know him, Pero yo no, yo lo voy a ayudar. I said, no, I'm going to help this man. Porque este tiene el mismo espíritu como tenemos nosotros. Because he has the same spirit we have. No le negamos nada a Dios. We don't hold nothing back from God. Lo mío es de Dios. Whatever's mine is of God. Porque Él fue el que me lo dio. Because he gave it to me. Como administrador lo tengo que administrar. How an administrator, I need to administrate it. Y a mí me dio tanto. And that gave me so much. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque una de las cosas que pasó fue que toda su familia se reconcilió con el Señor. One of the things that happened was that his entire family was reconciled with the Lord. Porque sus hijos, ¿no? Because his children, Cuando van a Él, when they go to him, dice, bueno, ya yo se lo di todo a Dios. and he said, oh, I gave it all to God.
Y tal vez sus hijos no tienen lo que supuestamente debe de tener porque eso lo entregó todo a Dios. And maybe his children don't have everything that they need to have because he gave it all to God. Por eso yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario en ese lugar. And that's why I know God is going to do something extraordinary in that place. Y nosotros Dios nos escogió para eso. And God chose us for that. Porque Dios busca en el mapa Because God looks in the map y Él busca todas las naciones. and he looks in all the nations. Dice, aquí hay una congregación en Nueva York And he said, there's a congregation here in New York que entiende la herencia. that understands about inheritance. Y ese hombre entregó su herencia para Dios. And that man gave up his inheritance to God. Ahora Dios es su herencia. Now God is his inheritance. Y nosotros lo vamos a ayudar. And we're going to help them. Vamos a traer un testimonio We're going to see a testimony para su familia, for his family, para sus niños. for his children. ¿Qué nos costaría hacer 2 habitaciones más? No, yo no What creo is- que sea mucho, no. What is the price of doing 2 more bedrooms? I don't think it's a lot. Que le tenemos un baño bien hecho. To do a nice bathroom. Wow, qué lindo sería. Wouldn't that be beautiful? That would be beautiful. Eso sería hermoso. Wow, eso traería un gozo. Si yo me siento con tanto gozo, además de pensarlo hacer, And that if I feel with so much joy just to think about doing it, imagínese cuánto pensaría Dios. imagine how much God would think Cuando tú le entregas a Dios todo, when you just give everything to God. Dios nunca se olvidará de ti. God will never forget you. Yo fui, y termino con esto, porque wow, tengo que terminar con esto. And I finish with this. I have to finish with this. ¿Tú sabes cómo él me conoció a mí? You know how he met me? Porque como yo fui hace 4 años atrás, Because when I went 4 years ago, yo estaba en otra ciudad I was in another city. y me invitaron a predicarle a un grupo de pastores. And I was invited to preach to a group of pastors. Habían algunos 200 pastores en There was esa about mañana. 200 pastors in that morning. Y él viajó en guagua, en autobús, de una tierra, de un pueblo lejos. And he came from a far away land and he took a bus Y se sentó atrás, and he sat in the back. bien humilde. Very humble. Y yo nunca me voy a olvidar lo que prediqué. And I would never forget what I preached. Prediqué de Malaquías, I preached about Malachi. de que en los últimos días Dios iba a tornar el corazón de los padres a fue una palabra, un It was rema fuerte que Dios me How dio. in the last days God was going to turn the heart of the sons to the father. Y él comenzó a llorar And he started to cry. y me dijo, wow, yo he estado huérfano. And he says, "Oh, I've been an orphan. Yo necesito un padre espiritual, yo necesito una casa donde yo me pueda conectar. I need a spiritual father, a house so I can connect." Entonces yo me fui. And I left. Y entonces él va donde, ¿usted conoce a ese pastor que vino? And he goes to the guy and says, "Oh, you know that pastor that came Por 4 años, desde el 2020. for 4 years since 2020?" Yo le digo, bueno, dice, no, porque yo quiero que usted me ayude. He said, he says, "Oh, I just want you to help me." Bueno, entremos en una relación. I said, "Oh, let's come into a relationship." Dice, ¿qué puedo hacer? He said, "What can I do? Podemos orar juntos. We can pray together." Desde febrero del 20, Since February of 2020, todos los lunes él entra a orar con Rosa Olga y con nosotros acá. every Monday he enters to pray with Fijo. Rosa Olga. Dios es un hombre de oración, And fijo. he's, all the time, he's a man of prayer. Y nunca me pidió nada. And he never asks for anything. Y por eso Dios me dijo, ve allá ahora y visítalo. And God said, "Go and visit him." Y yo sé que fue una conexión que Dios hizo. And I know it was a connection that God did. Le tomó tiempo todo, It took time, pero ahora va a ser acelerado. but now he's going to be accelerated. Porque esta es una casa que tiene entendimiento. Because this is a house that has understanding. Ponte de pie y adoremos a Now raise up Dios. to your feet and let's worship God.